¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Conoces tu estatura? Ok, cuando tiene que ver con nuestra estatura física, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo tu genética, nuestra estatura física está limitada a nuestra genética, ¿cierto? Independientemente de la dieta, del ejercicio, llega un momento en nuestras vidas donde llegas al máximo de lo que vas a crecer y ahí te quedas. Para algunos que no quieren seguir creciendo, dicen, finalmente dejé de crecer. Para otros que quisieran seguir creciendo, ese es un evento triste, donde se te acabó la oportunidad, creciste lo que pudiste. Y esto es en lo natural. De hecho, podemos seguir creciendo, pero no verticalmente, podemos seguir creciendo horizontalmente. Ok, esto no es lo que queremos. En cuanto al crecer verticalmente, llega un punto, de acuerdo a nuestra genética, y no importa lo que le hagas, no importa cuánto ores, ayunes, le ruegues a Dios, ahí se queda. Es un límite. Sin embargo, cuando tiene que ver con nuestra vida espiritual, cuando tiene que ver con nuestro caminar en el Señor, nuestra fe cristiana, no estamos limitados a genética. Nuestra estatura, nuestro crecimiento espiritual es ilimitado. Es ilimitado, y estas son buenas noticias, donde aunque podemos tener una analogía donde para crecer espiritualmente sí se necesita una buena dieta de la palabra de Dios y también se necesita hacer ejercicio, pero el ejercicio tiene que ver con ejercitar nuestra fe, poner en práctica la palabra de Dios, lo que estamos aprendiendo. Así que para crecer espiritualmente no hay límites. Tú puedes, ahora sí como dicen, ¿verdad? El cielo es tu límite y puedes seguir creciendo, pero necesitamos una dieta de la palabra de Dios y hacer el ejercicio correspondiente. Así que vamos a estar hablando acerca de crecer verticalmente, espiritualmente, no físicamente. Déjame leerte un versículo, 2 de Pedro 3:18. Y casi va a ser nuestro versículo clave para toda esta serie. Dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y honra por siempre. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que crezcamos no solamente en el conocimiento, sino en la gracia de Dios. Entonces, vamos a crecer. La palabra de Dios nos dice que necesitamos crecer. Y algo que podemos preguntarnos es, ¿cuánto has crecido últimamente? ¿Cuánto has crecido últimamente? O de hecho, ¿has estado creciendo? Y si has estado creciendo, las buenas noticias es de que puedes seguir creciendo. ¿Acaso no son buenas noticias? Ok, entonces, algo que la palabra de Dios nos dice en ese versículo que leímos es de que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Ok, entonces, estas son dos cosas y eso es algo, es un balance perfecto que encontramos en la fe cristiana, encontramos en la persona de Jesús, encontramos en todo lo que es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, el balance de gracia y verdad, gracia y conocimiento. Encontré unas frases que se me hacen muy importantes en cuanto a este balance de gracia y verdad, gracia y conocimiento. La verdad sin gracia no es realmente verdad. Y la gracia sin verdad no es realmente gracia. ¿A qué me refiero? A de que muchas veces podemos irnos a dos extremos, donde en nuestras vidas solamente nos enfocamos en la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios, y nos olvidamos del conocimiento, de la verdad.
O podemos irnos al otro extremo, donde solamente es verdad, verdad, conocimiento, conocimiento, y nos olvidamos de la gracia. Todo esto no es el mensaje del Evangelio. Esto no es el carácter de Dios. La palabra nos dice en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne, estamos hablando de Jesucristo, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesús es la fuente total de este balance, de la gracia y de la verdad. Otras frases que encontré es de que la gracia sin la verdad es amor sin corrección. Y si tú como padre tienes a un hijo que solamente le permites hacer todo lo que quiera y no lo corriges, verdaderamente no lo amas. Y además estás creando una persona muy débil mentalmente, débil físicamente, porque una persona que es fuerte es aquella persona que conoce disciplina. Entonces, no queremos crear hijos inseguros, corrijámoslos. Esto es gracia y verdad, gracia y conocimiento. La verdad sin gracia es corrección sin amor. Tampoco queremos solamente corregir sin tener gracia, porque entonces vamos a crear corazones resentidos, amargados, enojados en contra de nosotros. La gracia sin verdad es misericordia sin justicia. La verdad sin gracia es justicia sin misericordia. La gracia sin verdad es libertad sin responsabilidad. Y la verdad sin gracia es responsabilidad sin libertad. Súper interesantes estas frases para que después medites en ellas. Un poquito filosófica la cosa el día de hoy. Pero algo que podemos ver en la palabra de Dios es de que el propósito, el objetivo es crecer en gracia y crecer en conocimiento. Y mientras tú creces en gracia, automáticamente estás creciendo en conocimiento. Mientras creces en conocimiento, automáticamente creces en gracia. O al menos así debería de ser la cosa. ¿Ok? ¿Qué significa crecer en gracia? Qué bueno que lo preguntaste. Crecer en gracia, primero que nada necesito aclarar que no estamos hablando de salvación, ¿ok? No estamos hablando acerca de que tienes que crecer para que Dios te perdone, tienes que crecer para que seas justificado, para que seas redimido. No, la gracia de Dios es completa. Tú has recibido la gracia de Dios tanto el día de hoy como el día que fuiste salvo, como lo vas a recibir hasta el final de tu vida aquí en la tierra. En otras palabras, la gracia de Dios no cambia. La gracia de Dios no necesita crecer. Nosotros necesitamos crecer en la gracia de Dios. ¿Okay? La gracia de Dios es perfecta. Tú tienes todo lo que necesitas. No más, no menos. Tú no necesitas más de la gracia de Dios, no necesitas menos de la gracia de Dios. La gracia de Dios, lo que me imagino es como esta es una ilustración muy limitada, pero creo que al menos a mí me ayudó a entender. Donde tengo una maceta con tierra y pongo una semilla, ¿ok? Entonces, la semilla va a crecer en la maceta. Supongamos que la tierra, la maceta es la gracia. La tierra, la maceta no necesitan crecer. La semilla dentro de esa tierra necesita crecer, ¿cierto? Así nuestras vidas. Nosotros estamos dentro de la gracia de Dios. La gracia de Dios no necesita crecer en nuestras vidas. La gracia de Dios es como este mar que nos rodea. Nosotros necesitamos crecer en ello. Necesitamos aprender como a nadar, aprender, si somos la semilla, aprender a echar raíces. Nosotros crecemos en la gracia de Dios, ¿ok? Entonces no estamos refiriéndonos a la salvación o a que la gracia de Dios tiene que crecer en nuestras vidas. No, nos dice crece en la gracia, no que la gracia crezca en ti. Y entonces cuando entendemos esto, podemos decir, ok, podemos crecer en todo
todos los recursos que Dios tiene para nosotros. La gracia de Dios, muchas veces las personas, he leído muchas definiciones acerca de gracia y la mayoría de veces solamente se enfocan a lo que es el mensaje de salvación, donde por gracia hemos sido salvos. ¿Cuántos están contentos de que por gracia hemos sido salvos? Y estamos hablando de la misericordia de Dios. Estamos hablando de que Dios tuvo misericordia de nosotros y no nos dio lo que merecíamos, nos dio su salvación, su perdón, nos aceptó tal y como estábamos, por su gracia. Pero la gracia de Dios bíblicamente va mucho más allá que solamente la experiencia de la salvación. De hecho, la Biblia dice que la gracia de Dios es multiforme, multifacética. En otras palabras, tiene muchos aspectos. Y no podemos decir esto es la gracia de Dios y esto no. La gracia de Dios involucra todo lo que tú necesitas. Y tú me has escuchado decir esto, que una analogía para poder entender lo que significa la gracia de Dios es pensar que la gracia de Dios es esa carta comodín cuando estás jugando barajas. Cuando estás jugando uno, por ejemplo, tienes un comodín y ese comodín lo puedes utilizar cuando tú no tienes la carta que necesitas para jugar. Si necesitas un color, puedes utilizar el comodín y hacerlo el color que tú quieras, ¿cierto? Si necesitas un número, puedes agarrar ese comodín y ponerlo como el número que tú deseas. Para mí, esa es una buena analogía para entender la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo que tú necesitas cuando tú lo necesitas, donde lo necesitas. Si estamos hablando de habilidad, si estamos hablando de favor, si estamos hablando de provisión, si estamos hablando de sabiduría, si estamos hablando de fuerza, si estamos hablando de conocimiento, la gracia de Dios está allí. El Señor dice, mi gracia es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Todo lo que necesites va a estar allí en la gracia de Dios. Ahora, durante esta serie solamente estoy tocando esto de la gracia porque el versículo dice, crece en la gracia y en el conocimiento. Pero de hecho lo que nos vamos a enfocar en esta serie es crecer en el conocimiento de Dios, ¿ok? Vamos a enfocarnos en crecer en conocimiento. Te voy a leer 3 versículos que se me hace súper interesante que el apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el primer capítulo, 3 versículos casi consecutivos, habla acerca de el conocimiento de Dios. Déjame leerte estos versículos. Segunda de Pedro 1:2. Que la gracia y la paz les sean multiplicados por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pon atención en este versículo. ¿Cuántos quieren que la gracia de Dios sea multiplicada en tu vida? ¿Cuántos quieren que la paz de Dios sea multiplicada en tu vida? ¿Sabías que la palabra no dice, esto sucede cuando oras mucho tiempo? Esto sucede cuando hablas en lenguas. Esto sucede cuando ayunas. No, dice, tú vas a experimentar la gracia de Dios de una manera multiplicada. Tú vas a experimentar la paz de Dios de una manera multiplicada basado en cuánto conoces de Dios. Basado por medio del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, conocimiento es bien importante. El versículo que sigue. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez, este versículo nos está diciendo que todo lo que tú necesitas para la vida, todo lo que tú necesitas para la vida cristiana, para tu fe cristiana, Dios dice, ya te lo di. ¿Cómo lo recibimos? Mediante el conocimiento de Dios. Dice, Dios ya te dio todo lo que pertenece a la vida. Piensa en algo que estés batallando. Quizá el horario, quizá el estilo de vida, quizá una necesidad, quizá financiera, quizá la salud.
Cualquier cosa, Dios te dice, todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la vida cristiana también, a la piedad, ya te fue dado a través del poder de Dios, su divino poder. ¿Cómo? ¿Cómo lo recibimos? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El siguiente versículo, bueno, no es el siguiente es el 4, este es el 5. Dice, por eso, mi consejo es de que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios y esforzarse por hacer el bien y procurar conocer mejor a Dios. Este es un buen consejo, ¿acaso no? Ok, déjame darte un buen consejo. Afirma tu confianza en Dios. Esfuérzate por hacer el bien y procura conocer mejor a Dios. ¿Cuántos saben que si hacemos esto, vamos a verdaderamente experimentar más gracia y más paz en nuestras vidas? Entonces, algo súper interesante, cuando nos ponemos a estudiar este tema acerca de el crecer en el conocimiento de Dios, encontramos que la fe no es ciega, como muchas personas piensan. Oh, la fe es ciega, te lavaron el coco, ya estás en un culto. No, la fe demanda usar nuestra mente, usar nuestro intelecto, ponernos como investigadores, analizar, aprender, usar la lógica, usar el sentido común. ¿Cuándo te imaginaste que la fe en Cristo requiere ejercitar tu conocimiento? Hay diferentes significados de la palabra conocimiento en todos estos versículos que he mencionado, pero casi todos tienen que ver con lo mismo. Tiene que ver con conocer algo precisamente y correctamente. Tiene que ver con utilizar tu inteligencia, tu entendimiento para entender algo de una manera profunda, avanzada. Tiene que ver con un conocimiento relacional, tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con aprender acerca de algo, tener percepción, ser conocido, entender, tiene que ver con estar conscientes de algo. O sea que nuestra fe cristiana no es una fe ciega. Cierra los ojos y cree en Dios. No. Dios te dio una mente y Dios quiere que utilices esa mente para estar en conexión con Él. Jesús nos dijo, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No solamente con nuestro espíritu. Dios nunca te va a pedir que des un salto de fe, ¿ok? Solamente da un salto de fe. No, de hecho el diablo le dijo a Jesús, da un salto de fe. Dios nunca te dice da un salto de fe. Dios te dice, crece en el conocimiento mío y vas a poder caminar en fe. Crece en mi conocimiento y vas a poder aplicar los principios de fe. Crece en mi conocimiento y vas a poder tener la certeza de lo que es la fe. Crece en el conocimiento mío y vas a poder conocerme, conocer mi plan, conocer mi voluntad, conocer cómo miro la vida, operar en la sabiduría de Dios. Crece en el conocimiento. Así que si pensaste que ya te habías graduado de la iglesia, el día de hoy te digo, bienvenido de regreso a la escuela. Bienvenido de regreso a la escuela. Porque vamos a estar aprendiendo. Y de hecho, cuando el versículo que leímos, 2 de Pedro 3:18, cuando leemos, crece en el conocimiento de la gracia de Dios y de la gracia y del conocimiento de Dios. Esta palabra crecer está en el verbo presente, donde tiene que ver con que continúes creciendo. En otras palabras, nunca vamos a dejar de crecer, ¿ok? Dice, crece y continúa creciendo y sigue creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Déjame leerte más versículos donde nos dice que crezcamos en conocimiento. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, este es Efesios 1:17, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Esa es una de las oraciones que el pastor y yo oramos sobre la iglesia.
Oramos que crezcan en el conocimiento de Dios con toda sabiduría espiritual, percepción. Efesios 4:13. Este proceso va a continuar hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida. Otras versiones dicen estatura de Cristo, ¿ok? Entonces tenemos que seguir creciendo. En este crecimiento sí puedes crecer en estatura y nuestro estándar es Jesucristo. No sé cuánto medía Él, pero vamos a seguir creciendo hasta llegar a su estatura, ¿ok? Filipenses 1:9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. ¿Ok? Entonces, estás viendo que Dios no te dice, crece, ¿verdad? Sé más espiritual y opera en cosas espirituales. No, Dios dice, primero enfócate en el conocimiento. Ya después el fruto, los dones van a venir automáticamente. Colosenses 1:10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Estás convencido de que Dios tiene un enfoque para tu vida, de que crezcas en el conocimiento de Él? Más y más, ¿ok? Entonces, esto no es algo que la pastora, porque a ella le gusta estudiar, quiere que todos nos pongamos a estudiar. O que la pastora se sacó, ¿verdad?, de la manga. No, podemos ver versículo tras versículo que Dios dice, es bien importante que crezcas en el conocimiento de Dios. Y de hecho, una advertencia que se me hace ideal es el versículo previo al primer versículo que leímos. Segunda de Pedro 3:17 dice, queridos hermanos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Ya después dice, por lo tanto crece en la gracia y en el conocimiento. Y esto me pareció una advertencia o un recordatorio que necesitamos tener en mente en nuestros días. Si tú puedes mirar nuestra cultura está llena de gente perversa con ideologías erróneas completamente, erróneas en cuanto a la moral, erróneas en cuanto a la verdad absoluta, erróneas en cuanto al temor, la perversidad. Entonces la palabra nos dice, si tú quieres evitar ser arrastrado por errores de gente engañadora, y si tú quieres mantenerte firme en la base que tienes, entonces necesitas crecer y continuar creciendo. Y para mí esto se me hace una promesa muy, muy, muy buena, donde mientras yo sigo creciendo, voy a ser guardada de caer en un error y voy a ser guardada de ser sacudida de la base firme en la que estoy parada. Así que para mantenernos firmes, para seguir avanzando, necesitamos crecer. Y leí apenas una frase que dice, tú no pasas a un nivel más alto solamente por casualidad. Tú creces a un nivel más alto. Entonces, ¿cuántos quieren crecer a un nivel más alto? ¿Ok? ¿Cuántos quieren ir a un nivel más alto? No podemos solamente saltárnoslos. Tenemos que crecer a ello. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del conocimiento de Dios? ¿O a qué nos referimos cuando estamos hablando acerca del conocimiento de Dios? Primero que nada, vemos que el conocimiento de Dios es una base para nuestra madurez, ¿cierto? Y para nuestro fundamento. Y se me hizo así como que, cuando te pones casi como a filosofar, es
es increíble que un Dios eterno, que un Dios que no tiene fin, que no tiene principio ni fin, nos permita que lo conozcamos cuando tenemos una mente finita, una mente limitada. Y aquí está Dios, el eterno, el anciano de los siglos, ¿verdad? De los años, como dice la palabra. Un ser que trasciende todo límite natural, humano, y aún así podemos conocerlo. Es como que, ok, permíteme un segundo, déjame pensar en lo que estamos hablando. Tener conocimiento de Dios. Tener conocimiento de Dios. ¿Acaso no es casi una contradicción de que podemos conocer con nuestras limitaciones este ser que es eterno? Jamás vamos a dejar de conocerlo. Si te propones el día de hoy conocer algo de Él, tienes toda una jornada por la eternidad y vas a llegar a la eternidad y jamás vas a llegar a conocerlo absolutamente, completamente, porque Él es eterno. Y nosotros estamos limitados. De hecho, la razón por la que nosotros somos eternos no es porque somos iguales a Dios, sino porque Él ha permitido que nosotros seamos eternos. Creo que me estoy yendo así un poquito muy... Ya te está doliendo los cerebros. No los habías ejercitado quizá en un buen rato. Ok. Cuando hablamos acerca de conocer a Dios o el conocimiento de Dios, no se trata solamente de acumular conocimiento. De hecho, la Biblia nos exhorta en contra de ello. El conocimiento envanece. El conocimiento te puede llegar a ser religioso. El conocimiento te puede llegar a ser una persona muy cerrada, una persona muy legalista. Entonces, no solamente se trata de conocimiento y ensanchar tu cabeza con conocimiento. Se trata no de acumular el conocimiento, sino de recibir conocimiento y que fluya a través de tu vida, que fluya en ti y a través de ti como si fuera agua, ¿verdad? Agua estancada se pudre, apesta y no sirve de nada. Agua que está fluyendo en un río, entonces es de mucha bendición, produce vida, produce fruto. Entonces, no solamente se trata de acumular conocimiento, ¿ok? Se trata de que el conocimiento fluya en nuestras vidas. ¿Y cómo fluye en nuestras vidas? A través de la aplicación del conocimiento. Acuérdate, la sabiduría no es solamente conocer algo. Sabiduría es poner lo que conoces en práctica. Y nuestro pastor nos ha recordado cuántas veces, ¿verdad? Que muchos de nosotros en muchas ocasiones debimos haber hecho esto y no lo hicimos. Y cuando se nos dice, debiste haber hecho esto, ¿y qué decimos? Lo sé, ya lo sé. De nada te sirve que lo sepas si no lo haces. ¿Cuántos de nosotros sabemos que podemos hacer mejor? O que debemos hacer mejor. O que tenemos que cambiar. O que no. Muchos, todos lo sabemos. Si te hablo ahorita quizá de dieta, de estilo de vida, de ejercicio, la mayoría, todo lo que te estoy diciendo casi ya lo sabes. Casi ya lo sabes. Y tú me podrías decir, pastora, eso ya lo sé. Pero ¿estás recibiendo los beneficios? A menos que lo pongas en práctica. Entonces no se trata solamente de conocer, se trata de la aplicación. Y la aplicación es donde nos permite disfrutar el fruto, donde podemos ver entonces la madurez. Tú no puedes ver mi madurez solamente por verme y ni siquiera saber lo que sé. Y de hecho tú no puedes saber lo que yo sepa, lo que yo sé, a menos que me escuches en mi conversación o a menos que me veas en mi vida. Entonces, la manera, a veces me sorprendo
conoces a un nuevo actor, viste una película, excelente actor y dices, wow, y como que lo empiezas a admirar y de repente escuchas hablarlos y dices, todo el respeto que te tenía ya se fue por la basura, ¿verdad? Eres muy buen actor y te admiro, te respeto como actor, pero no voy a admirar tu creencia, tu estilo de vida, tu manera de pensar, así como que hasta te dan compasión muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que uno conoce lo manifestamos a través de nuestras acciones, a través de nuestra comunicación. Así que la aplicación de ese conocimiento es lo que nos va a permitir crecer en madurez, tener fruto y disfrutar de ese fruto, no solamente para nosotros mismos, pero para que otros se beneficien del fruto. El fruto es para que otros se beneficien. Mi árbol de toronjas, que dio muchas toronjas, ¿sabías que mi árbol no se beneficia de una sola toronja? Se pasa todo un año esforzándose y con las florecitas y después el fruto y después crecer el fruto y después se llena de toronjas y ni una toronja la disfruta mi árbol. Es para que otros disfruten de ese fruto. Y así nuestras vidas. Debemos de crecer y producir fruto, pero no solamente es para tu beneficio, es para que otros se beneficien a través de nuestro fruto. Filemón 1:6. Ni siquiera conocías ese libro quizá, o esa epístola. Estás aprendiendo en el conocimiento de la palabra. Ok, Filemón 1:6. Le pido a Dios que tu participación en la fe sea tan activa que te sirva para conocer todo lo bueno que podemos hacer a favor de Cristo. ¿Ok? Ese versículo nos dice que cuando tú estás participando activamente, vas a seguir conociendo. Esto es como un círculo bueno, un círculo vicioso. Mientras tú participas activamente, te va a ayudar a conocer más de Dios y te va a ayudar a seguir conociendo más cosas que puedes hacer para la obra de Jesucristo. Y esto es muy cierto. Tú no conoces algo verdaderamente hasta que lo pones por práctica. A veces cuando tiene que ver con computación, con programas de diseño gráfico, de vez en cuando veo un video, ¿verdad? De, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello? Y lo estás viendo así como que, le estoy agarrando la onda. Pero no lo entendí verdaderamente hasta que me pongo enfrente de la computadora y sigo paso a paso. Ya sé cómo hacer esto. O a menos, o si no tengo el tiempo, le llamo a Daniel, ¿verdad? Daniel, ayúdame, hazme esto. Y ya él lo hace. Pero a veces me dice, mamá, tú aprende. Y me tengo que poner a aprender, seguir conociendo. Cuando tiene que ver con computación, me quedé en los años 2000 y la tecnología no para. Tienes que seguir avanzando y avanzando y es como que nunca lo alcanzas. Pero tú no conoces algo a menos que lo pones en práctica. Y mientras lo pones en práctica, al rato ese conocimiento que solamente era teoría se te puede olvidar, pero cuando lo pones en práctica llega a ser parte de ti y ya no se te olvida, aunque no lo uses por un momento, cuando lo pones a utilizar está en ti. Es como aprender, como dicen, ¿verdad? Andar en bicicleta. ¿Cuántos saben que no se te olvida andar en bicicleta aunque no hayas andado en bicicleta por años? Yo aprendí a andar en bicicleta, nunca fui de mucha bicicleta, pero aprendí a andar en bicicleta de niña. Y después pasaron yo creo que unos 20, 30 años, que ni siquiera me había subido, no es cierto, miento, porque en el gimnasio sí me subía de esas estacionarias. Pero tenía años, yo creo que como más de 20 años, que no me subía en una bicicleta de veras. Y después en el 2020, cuando ya dejé de ir al gimnasio, pues me puse muy creativa. Agarré la bicicleta de mi hijo Matthew, y ahí voy con una bicicleta, ¿verdad?, de niño en mi vecindario,
Y me di cuenta que, wow, todavía me acuerdo cómo andar en bicicleta. Aunque primero parecía viejita, así bien despacito porque me daba miedo. Y ya después le agarré práctica y me sentía muy, muy, ¿verdad? Dando vueltas y todo. Total que una vez que el conocimiento lo pones en práctica, se convierte parte de ti y al rato ya no se va, se queda contigo. Y eso es lo que este versículo nos está diciendo. Que cuando participamos, cuando ponemos la fe en acción activamente, eso te va a ayudar a seguir conociendo y a poder hacer más. Y al rato sigues conociendo y puedes hacer más. Es todo un círculo. Segunda de Pedro 1:8. Por estas virtudes, pues estas virtudes está hablando de paciencia, de dominio propio, de amor. Dice, todas estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no te va a dejar estar de ocioso ni estéril en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, dice que cuando tú conoces estas cosas y las pones por prácticas, no vas a andar de flojo, no vas a andar de ocioso, no vas a estar estéril espiritualmente, vas a producir. Y dice, y mientras produces, vas a seguir siendo fructífero en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Súper interesante la conexión de conocimiento y producción, conocimiento y ponerte activo. Otro versículo más, 2 de Pedro 1:8. Tener y desarrollar virtud, no es cierto, este es el mismo versículo, pero es parafraseado. Tener y desarrollar virtudes te ayuda a crecer y a conocer más a nuestro Señor Jesucristo y te hace más productivo y útil. Leí no sé cuántas y puse juntas como diferentes versiones. Me gustó más la mía. Tener y desarrollar estas virtudes te ayuda a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y nos hace más productivos y útiles. ¿Qué tal suena esto como una meta para lo que sigue del año? Conocer más al Señor Jesucristo, ser más productivo, ser más útil. Suena como una meta, ¿verdad? ¿De qué se trata? Sigue creciendo y pon en práctica y todo esto lo vamos a poder lograr, ¿ok? Entonces, cuando hablamos acerca del conocimiento de Dios, estamos hablando acerca de conocer verdades de Dios, conocer verdades de Dios. Y el conocimiento de Dios, si has puesto atención a los versículos que hemos leído, el conocimiento de Dios tiene que ver con conocer a Jesucristo. ¿Acaso no es esto maravilloso? ¿Quieres conocer a Dios? Jesús dice, estúdiame a mí. ¿Quieres ver a Dios? Jesús dice, mírame a mí. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Jesús dijo, todo lo que hago es lo que escucho del Padre. Entonces, el conocimiento de Dios es el conocimiento de Jesucristo. No solamente conocemos acerca de Él, pero podemos conocerlo personalmente. Y esto para mí se me hace un gran privilegio. Se me hace un gran privilegio. Juan 17:3, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces vemos que la palabra continuamente nos está exhortando a que como individuos, personalmente, individualmente, cada uno como persona, necesitamos crecer en conocer más a Jesucristo. Pero también como iglesia, corporativamente, necesitamos crecer en conocer más a Jesucristo. ¿Y cómo es posible este conocimiento? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que podemos conocer de Dios, de Jesucristo? Hebreos 1, versículo del 1 y 2. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo.
Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces vemos que una de las razones por las que conocemos a Dios o podemos conocer de Él y podemos conocerlo a Él es porque Dios nos ha permitido conocerlo. Y al principio, lo que entendemos como el Antiguo Testamento, Dios lo hizo a través de profetas. Dice que Dios habló muchas veces, en muchas maneras, sueños, profecías, visiones, señales. Dice, Dios habló a través de los profetas. Ahora Dios nos habla a través del Hijo Jesucristo. Qué precioso es esto, ¿verdad? Así que lo que conocemos de Dios es porque Dios tomó la iniciativa para comunicarse con nosotros. ¿Acaso no? Para mí esto se me hace un gran honor. Así como que, wow, qué buena onda. Qué maravilloso Dios. Que Él tomó la iniciativa para comunicarse con nosotros, para que podamos conocerlo. Y cuando tiene que ver con la revelación de Dios, podemos caracterizar diferentes tipos de conocimiento. Por ejemplo, conocimiento general, simplemente universal en lo natural, y después hay conocimiento específico, particular, individualmente. Podemos aprender de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 1, en el Salmo 19 creo que es, Salmo 19, sí, creo que es 19. Ahí lo checas, me dices después. Donde Dios nos dice que podemos conocer a Dios a través de la creación, ¿cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O Romanos, donde nos dice que la creación nos habla de Dios, la creación nos dice que hay un creador, la creación aún habla acerca del mensaje de redención, la creación nos habla de que Dios es un Dios de orden, la creación nos dice que Dios es un Dios de belleza, la creación nos dice que Dios es un Dios perfecto. ¿Alguna vez has estudiado el cuerpo humano? Y es una perfección que es maravillosa. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de abundancia. Mira la creación, Dios es un Dios de abundancia. Y algo que he aprendido es de que Dios, aunque es un Dios perfecto, no es un Dios perfeccionista. y a Dios raramente le gusta pintar cosas con líneas horizontales o líneas perfectas, líneas rectas. Mira por donde quiera y siempre vas a encontrar artísticamente libertad. Solamente el horizonte creo que es lo único recto. Todo lo demás, mira árboles, mira plantas, mira animales. Tú no ves cosas cuadradas, ¿verdad? Así como que, wow, súper interesante. La Escritura nos muestra el conocimiento de Dios. A través de la Escritura podemos ahora conocer, por ejemplo, que Dios es amor, ¿cierto? Esto es una descripción literal que la Biblia nos dice, Dios es amor. Pero también hay descripciones como tipo analogías, donde nos dice, Dios es una roca. Ok, obviamente sabemos que no está diciendo que Dios es una roca, ¿verdad? Pero Dios es una roca. Sí, podemos pararnos en Él, podemos estar firmes en Él. Dios es la roca de fundamento. ¿Te das cuenta? Entonces, en la palabra de Dios vas a encontrar cosas literales acerca de Dios y cosas tipo analogía. O por ejemplo, cuando dice que Dios es el buen pastor. Tú sabes que Dios no es literalmente un pastor, pero en cuanto a la analogía, qué bendición que Dios es nuestro pastor. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios nos va a mostrar mucho acerca del conocimiento de Dios. Para conocer, puedes conocer de Dios a través de la palabra, la naturaleza, la creación, pero para conocerlo a Él personalmente, para conocer su carácter, para conocer sus promesas, para conocer su corazón, su voluntad para ti, entonces se necesita entrar en una relación personal con Él.
solamente cuando tú entras en una relación personal con Él, en una relación de pacto, es cuando vas a conocerlo a Él personalmente. Si no, solamente vas a conocer de Él. Conocerlo personalmente es a través de una relación de Dios, una relación personal. Déjame terminar con este versículo. Romanos 11, 33 y 36. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolverlo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Okay, este versículo simplemente nos ayuda a reflexionar en la grandeza de Dios y espero que te ayude a reflexionar y a entender cuán privilegiado eres verdaderamente de que conoces la verdad, de que conoces al Creador, de que conoces al Dios creador de los cielos y de la tierra. Piensa en esto, piensa en toda la humanidad. Los creyentes somos las personas más privilegiadas que existen. Somos las personas más bendecidas. Tenemos acceso a Dios. Tenemos conocimiento, lo podemos conocer personalmente. ¿Sabías que Dios se da a conocer a tu vida de una manera única, como tú lo necesitas, diferente a la manera en que Dios se da a conocer a mi vida, de la manera en que yo lo necesito? Y aunque Dios te ama de la misma medida a la que Dios me ama, Dios muestra su amor hacia ti de una manera única. Y Dios muestra su amor hacia mí de una manera única. Y pensar en el privilegio que tenemos de clamar a su nombre, de conocerlo más, de que se revele a nuestras vidas, de que podamos tener la palabra de Dios y conocerla y entenderla y recibirla. Esto es algo para reflexionar, para meditar, y nos ayuda a valorar más lo que tenemos. Y mientras podemos valorar lo que tenemos, lo que hemos recibido, espero que también encienda en ti un hambre y una curiosidad por querer aprender aún más y aún más y aún más. No sé cuántos de ustedes han sido curiosos, porque empieza con la curiosidad y te has puesto a checar toda la biografía de alguna persona. ¿Quién es esta? ¿Y con quién está casado? ¿Y quiénes son sus hijos? Y gracias a Google, ¿verdad? O a los medios sociales, empiezas ahí de chismoso. Y al rato ya te sabes todo. Como yo, hace algunos años, pocos años, creo que hace 2 años aproximadamente, apenas me enteré que unas celebridades eran todas familiares. Y para mí fue un descubrimiento. Y le conté a una amiga, ¿verdad? ¿Sabías que fulano de tal es hermano de fulano de tal y son fulanos de tal y todos son hermanos? Sí, todo el mundo lo sabe, pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía. O en una ocasión también me puse a estudiar toda la descendencia de la reina Isabel. ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Y quiénes los esposos de los hijos? ¿Y cuántos nietos? Y ya me tienes de chismosa, ¿verdad? ¿Cómo aprendí todo eso? Con curiosidad. Curiosidad. Estate curioso de la palabra de Dios. Sé curioso del carácter del Padre. Sé curioso de sus planes. Sé curioso de sus promesas. Empieza con curiosidad. Y cuando eres curioso, cuando quieres aprender más,
creces en conocimiento. Creces en conocimiento. Entonces, ponte curioso, valora lo que tienes y vamos a continuar creciendo y creciendo. Durante esta serie vamos a ver en los próximos mensajes un poquito acerca de conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Conocer sus promesas, conocer tu posición en Cristo, conocer acerca de el evangelio del reino. Entonces vamos a conocer diferentes cosas con el propósito de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Este es el plan y espero que el día de hoy hayas crecido en conocimiento y después me dices qué tanto mires.